Hola, ¿qué tal? Estimados y estimadas estudiantes de Taller de Desarrollo Cognitivo 1. Bienvenidos y bienvenidas a la clase asincrónica de hoy que se titula Procesos y estrategias cognitivas para facilitar el estudio y el aprendizaje inicial. Y en lo que nos vamos a abocar hoy día es el control del aprendizaje y la necesidad de organizarse para aprender. Notarán que estoy utilizando un headset de telemarketing. Y esto es porque estoy grabando la clase desde un computador que no es mío y que tiene el micrófono malo, así que tengo que utilizar esto. Y de hecho, algunas diapositivas ya las grabé ayer, pero tuve que repetir algunas tomas, así que eso determinó que en algunos casos voy a estar con esto y en otros casos no. Esto es como una película que no se grabó en orden cronológico. Así que bien, lo primero que vamos a hacer en esta clase de hoy día es refrescar el concepto transversal de la asignatura, que es la metacognición. Y particularmente vamos a ver vamos a abordar la metacognición haciéndonos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de esta propiedad de la mente humana? Porque sabemos que hay distintos elementos. Hemos hablado de la conciencia, hemos hablado del control del aprendizaje, de la cognición. Son los únicos elementos que hay. Hay más. ¿Cómo se interrelacionan? Todo eso lo expresa muy bien lo que nosotros podemos denominar el modelo integrado de metacognición. Y en este modelo integrado de metacognición, todo parte con los procesos cognitivos, que en el fondo, como ya lo vimos, la metacognición consiste en el control de la conciencia de esto, de los procesos cognitivos. En la medida en que nosotros generamos, ejecutamos, utilizamos procesos cognitivos, poco a poco nos vamos dando cuenta en nuestro desarrollo ontogenético, es decir, desde el nacimiento, durante el desarrollo hasta la muerte, a veces nos vamos dando cuenta de cosas que ocurren en nuestra mente. Por ejemplo, eso yo lo sé. O se me olvidó algo, que es un clásico. Entrar a la cocina y preguntarse, ¿qué venía yo a buscar? Lo olvidé. Ese lo olvidé es un darse cuenta acerca de un fenómeno metacognitivo y eso lo vamos a llamar experiencia metacognitiva. Nombre que a mí no me gusta mucho porque experiencia hace referencia en español a lo que ha sucedido antes. Pero acá vamos a entender por experiencia metacognitiva una vivencia metacognitiva, que es, como les decía, un darse cuenta en el aquí y ahora acerca de un fenómeno que ocurre en la cognición. Y el mejor ejemplo es el fenómeno de la punta de la lengua, que es aquel momento en el cual nos damos cuenta de que conocemos una palabra pero no la podemos recuperar en el momento. Y hasta somos capaces de describir características de la palabra, si es larga o corta, con qué letra empieza o con qué rima. Aún así, no somos capaces de acceder a la información. Y eso es, como les decía, un darse cuenta y tiene generalmente un valor emocional. Por ejemplo, cuando ustedes están estudiando una materia matemática y no entienden el procedimiento para ejecutar un cálculo y no les resulta, hasta que de repente sí les resulta. Y ustedes corroboran su resultado con el resultado del libro y efectivamente dieron en el clavo. Y dicen, ¡Eureka! ¡Al fin! Y se alegran de haber dado en el clavo. He ahí el valor emocional de la experiencia metacognitiva. O por ejemplo, cuando nos damos cuenta de que una persona que nos acaba de decir su nombre, o mejor dicho, cuando nos damos cuenta que una persona nos acaba de decir su nombre y nos damos cuenta de que lo olvidamos. Y es, oh, olvidé el nombre de esta persona. Y ahora voy a tener que estar toda la conversación fingiendo que sé cuál es su nombre y utilizando algún pronombre general y para llamarlo no sé cómo le voy a decir. Ahora, otras personas sencillamente van y dicen, disculpa, se me olvidó tu nombre, pero si ustedes por alguna razón no quieren reconocerlo, se dieron cuenta de que lo olvidaron y esa sensación que a uno le hace poner esta cara es lo que yo denomino ese valor emocional. Es decir, no es que sea bueno o malo, pero hay una emoción asociada a eso. Ahora, en la medida en que nosotros vamos teniendo distintas vivencias cognitivas a lo largo de nuestra vida, vamos aprendiendo algo acerca de nuestra mente. Y eso se va
concretizando en conocimiento acerca de nuestra propia mente, y eso es el conocimiento metacognitivo. Es un saber acerca de algún aspecto de nuestras mentes. Por ejemplo, yo sé que leo rápido, yo sé que soy malo para las matemáticas, yo sé que me sé los nombres de los 12 meses del año, yo sé que no conozco los nombres de los 12 apóstoles, Todas esas declaraciones hacen referencia a conocimiento, pero no es conocimiento de cualquier cosa del mundo, es conocimiento respecto de la mente de uno. Y este conocimiento metacognitivo puede ser de tres tipos. Conocimiento del sujeto, es decir, lo que el sujeto sabe acerca de sí mismo en tanto ente cognoscente, es decir, una entidad que tiene cognición. El segundo es el conocimiento metacognitivo de la tarea, que es un saber acerca de cuáles son las exigencias cognitivas que tiene una tarea. Por ejemplo, ¿se necesita saber leer y escribir para jugar al gato? No, no se necesita. Así que por lo tanto, ¿un niño de 4 años podría jugar al gato? Sí, podría. ¿Qué se necesita para hacer freestyle? ¿Se necesita rapidez mental? Sí. ¿Solo eso? No. Se necesita también capacidad de observación, se necesita un cierto conocimiento del lenguaje, un cierto léxico. Mientras más palabras uno conoce y mientras más uno sabe hacerlas rimar, más fácil es hacer freestyle. Es decir, esa tarea tiene exigencias particulares. Y el tercer tipo de conocimiento metacognitivo es el de la estrategia, que es un saber diferencial acerca de qué procedimiento es más conveniente para ejecutar una tarea en un momento dado. Por ejemplo, para hacer la introducción de un trabajo escrito, ¿qué estrategia es mejor? ¿Hacer una lluvia de ideas o hacer un diagrama de flujo? Depende de ustedes, pero responder a esa pregunta es conocimiento metacognitivo de la estrategia. Ahora, el conocimiento de nada sirve si no se lo lleva a la acción. Y acá es donde entran en escena las estrategias metacognitivas, que son procedimientos mentales u operaciones mentales que permiten apoyar a la cognición, y son de tres tipos. Estrategias de planificación previas a la ejecución de una tarea, que permiten organizar el conocimiento metacognitivo, los propios recursos cognitivos, para ejecutar la tarea. Luego los de monitoreo, que como su nombre lo dice, permiten monitorear o supervisar concurrentemente la ejecución de la tarea, que también me está quedando, y que al mismo tiempo le permiten a uno tomar decisiones acerca de qué cambiar. Y luego, en último lugar, tenemos las estrategias metacognitivas de evaluación, que justamente son post tarea y que le permiten a uno decidir si es que la tarea fue bien ejecutada o no. Y es lo que, por ejemplo, me permite a mí o me lleva a mí a expresar de otra manera una idea que considero que no ha quedado clara. Cuando yo me digo a mí mismo, parece que no quedó claro lo que yo acabo de decir, busco nuevamente en mi conocimiento metacognitivo para saber cómo expresar la idea que tengo en la mente y vuelvo a intentarlo, siempre monitoreando cómo me está resultando. Por ejemplo, cuando uno pronuncia mal una palabra, me acabo de dar cuenta de que la pronuncié mal y el monitoreo, justamente el monitoreo es lo que me permite darme cuenta de que la pronuncié mal. Lo voy a intentar de nuevo con más cuidado, poniendo más atención a tal o cual fonema, etc. Y por eso es que las flechas apuntan hacia abajo, porque operan sobre los procesos cognitivos. Las estrategias metacognitivas son la expresión de ese control de la propia cognición de la que yo hablo. Y bueno, en ese sentido podemos decir que este modelo integrado de la metacognición nos indica dónde está el nivel objeto, que son los procesos cognitivos, y dónde está el metanivel. El metanivel opera sobre el nivel objeto. ¿Y por qué hablamos de dos niveles? Porque en el fondo es la cognición operando sobre sí misma y nosotros artificialmente la dividimos en estos dos niveles. Ahora bien, también es importante considerar que el conocimiento metacognitivo no se construye solamente en base a la observación respecto de uno mismo, sino también desde fuentes externas. El conocimiento adquirido observando a otros o declarativamente leyendo acerca de cognición también nos permite construir conocimiento metacognitivo. Ahora, entre los procesos cognitivos que a nosotros nos interesan, vamos a partir
con uno de los más esenciales para el aprendizaje, que es la memoria. Y la memoria la vamos a definir como el registro que subyace al aprendizaje. Es decir, aquel lugar dentro de la mente en donde se guardan los recuerdos y la información que uno aprende. Y para definir cuáles son los elementos constitutivos de la memoria, vamos a abordar un modelo, o vamos a conocer un modelo que es bastante antiguo, pero bastante revelador, que es el modelo multialmacén de Atkinson y Shiffrin. Este modelo, el de Atkinson y Shiffrin, sistematiza los hallazgos de la neuropsicología de los años 50 y 60. Y todo partió con la observación de un paciente histórico de iniciales HM, quien después de un accidente perdió la capacidad de fijar información nueva en su memoria. Es decir, conservaba sus recuerdos y su conocimiento intactos hasta el momento del accidente. Pero después de eso, una vez que aprendía información nueva, la olvidaba a los pocos segundos. Esto le hizo pensar a los neuropsicólogos que lo que se había dañado era un espacio o mejor dicho, más que un espacio, un puente entre un almacén donde se almacenaba la información inicialmente y un almacén en donde se guardaba la información definitivamente. Esto llevó a dos psicólogos, Atkinson y Shiffrin, maestro y discípulo respectivamente, a postular este modelo de memoria, también llamado modelo multialmacén o modelo modal, porque plantea la existencia de tres almacenes distintos, o lo que es lo mismo, tres memorias distintas. Lo primero que hace este modelo es que barre con la idea de que la memoria es unitaria y de un solo tipo. Para este modelo, todo parte con el estímulo, como dice ahí, sensory input, el input sensorial, que es un cambio de energía en el ambiente suficientemente intenso como para ser detectado por el organismo. Se enciende una luz o se apaga una luz. Una gota de perfume en una alfombra. Ustedes van a decir, no, nadie puede oler eso. Hay personas que sí. Yo, por ejemplo, tengo pésimo olfato, jamás me daría cuenta. Pero al final, ¿qué es lo que es un estímulo? Un estímulo es algo que el organismo puede detectar. Un ultrasonido no es detectable para nosotros, pero sí para un delfín, por ejemplo. Pero el asunto es que todo parte con el input sensorial. Este input perturba al organismo, perturba al órgano sensorial y lo hace generar una señal eléctrica que conocemos como impulso eléctrico. Una serie de potenciales de acción que son transmitidos desde el órgano sensorial hacia centros neuronales de procesamiento, por ejemplo, el tálamo. Este input sensorial entonces pasa de ser una perturbación neuroquímica a ser un símbolo, una representación mental. ¿Dónde ocurre eso? En el órgano sensorial. Y en el órgano sensorial se ha observado que la información dura muy poco tiempo, milisegundos, un cuarto de segundo cuando se trata de la retina humana. Entra mucha información, pero muy poca pasa por lo que es esa flecha verde hacia las etapas sucesivas. La mayor parte se evapora casi en el mismo momento. Y es por eso es que aparece esa flechita azul que dice forgetting, olvidar. Es una especie de olvido fisiológico, pero es una forma de olvidar. La información que sobrevive pasa a este almacén de retención de información por muy poco tiempo que se llama memoria a corto plazo, short term memory, que es un espacio bastante limitado en donde la información dura solamente algunos segundos. Algunas mediciones hablan de 15 segundos, otras de 18 segundos, otras de 30 segundos, y esos valores varían dependiendo de los autores y los métodos que se utilizaron para medir la perduración de la información en este almacén. Tradicionalmente se habla de 18 segundos de duración de la información en la memoria a corto plazo en el ser humano. Distintas investigaciones plantean que hay otras especies, como ciertos tipos de peces, en donde la información dura en este almacén solamente 3 segundos. Y de ahí es donde nace Dory, el personaje de Buscando a Nemo. En ese sentido, todos los peces de esa especie tendrían una memoria a corto plazo de 3 segundos.
Ahora, lo que le pasa a Dory es que ella justamente tendría el mismo síndrome de HM, solamente que en PES. No tiene la capacidad de traspasar la información de la memoria a corto plazo a la etapa siguiente. Si eso ocurre, la información se pierde invariablemente por esta flechita azul que apunta hacia abajo que dice forgetting, a través del olvido. Pero si la información se mantiene suficiente tiempo siendo ensayada, siendo repetida en la memoria a corto plazo, puede ser que se apliquen procesos de trasvasijamiento hacia el siguiente almacén, que es la memoria a largo plazo, donde se almacenan los recuerdos y nuestro conocimiento acerca del mundo. ¿Dónde me hice esa cicatriz que tengo en el cuello? Eh, ¿A qué sabe el helado de chocolate? ¿Quién era el capitán de la Esmeralda en el combate naval de Iquique? Es decir, tanto la información declarativa acerca del mundo como lo que yo recuerdo de mi propia existencia estarían almacenados en este almacén a largo plazo, en donde nunca se ha demostrado una capacidad límite ni una duración límite. Lo que sí es cierto es que si lo quisiéramos representar de manera proporcional, ese almacén sería enorme y no cabría en la diapositiva en comparación con la memoria a corto plazo, que esta última es capaz de almacenar, se ha medido experimentalmente, hasta 9 unidades de información. En casos excepcionales eso se puede ampliar, pero para el común de los mortales, 9 unidades de información máximo. Ahora, el problema de este modelo es que uno es demasiado secuencial y dos, plantea la memoria como un almacén de registro de información, es decir, de una sola vía, y es bastante pasivo y receptivo, pero la memoria no nos sirve solamente para retener información. Esa información nosotros la podemos utilizar. Y por eso es que quiero presentarles otro modelo de memoria que creo que es mucho más abarcativo y nos permite comprender de mejor manera cómo funciona este proceso cognitivo o este conjunto de estructuras cognitivas que constituyen una función cognitiva para permitirnos operar en el mundo. Este otro modelo que les vamos a presentar, llamado por su autor, Nelson Cowan, eh, plantea que efectivamente existen almacenes, pero no son tan distintos como plantea el modelo de Atkinson y Chifley. Todo parte con lo que podemos denominar el foco de atención, que es aquel área, aquel aspecto del entorno en donde nuestros sentidos están enfocados en este momento. Por ejemplo, si ustedes me están poniendo atención, mi voz o quizás el círculo rojo que dice foco de atención. Y cuando pasa una mosca y ustedes se distraen y la ven, o cuando de repente alguien les grita y les dice algo, y ustedes eso les llama la atención, el foco de atención se va hacia allá. Ahora, ¿qué es lo que hay en el foco de atención? Estímulos. Estos estímulos, que en este caso, para este ejemplo, son dos, pasan a través nuevamente del famoso almacén sensorial breve, que es esta estación fisiológica propia de los sentidos, antes de que la información llegue propiamente tal al encéfalo. En este caso, uno de los estímulos llega al foco atencional, el otro quizás no, pero está presente. Por ejemplo, si ustedes están poniendo atención a esta clase y afuera escuchan pajaritos y saben que hay pajaritos pero no les prestan atención, podrían representar este segundo punto que está fuera en este caso del foco atencional. El foco atencional reside dentro de lo que Cowan denominó working memory, en castellano memoria operativa o memoria de trabajo, que es en el fondo la memoria a corto plazo, pero acá se la ve no como un espacio en donde la información se retiene solamente, sino que es un espacio en donde la información se retiene y se opera sobre ella. Por ejemplo, cuando ustedes hacen mentalmente una multiplicación, ustedes retienen números, generan números nuevos, recuerdan posiciones y a veces incluso, por ejemplo, para una resta, tienen que retener mentalmente, no con las manos, mentalmente un número extra. Todo eso nosotros lo hacemos en esta famosa memoria operativa. O por ejemplo, imagínense un auto cualquiera, el que ustedes quieran. Y ahora gírenlo en el eje X, en el eje Y, en el eje Z, en el que ustedes quieran, pero gírenlo. Háganlo girar. Ahora háganlo girar más rápido.
ese acto imaginativo ocurre dentro de la memoria operativa y hay un límite. Nosotros no podemos imaginar 7 autos girando de manera independiente. Nuestra cognición no nos da para tanto. La memoria operativa tiene un límite tanto en la información que puede retener como en las operaciones que puede ejecutar. Ahora, la memoria operativa reside a su vez dentro del almacén a largo plazo. En el fondo, la memoria operativa vendría a ser un espacio dentro de la memoria a largo plazo. Cada vez que ingresa información nueva o que nosotros recuperamos información de la memoria a largo plazo, es como si nosotros estuviéramos entrando a una bodega oscura con una linterna y dirigimos la luz de la linterna hacia distintos lugares de esa bodega. El foco, la luz que genera el foco donde se concentra la luz de la linterna vendría a ser el foco de atención. Y el área que se alcance a iluminar, incluso difuminadamente, vendría a ser la memoria operativa. Es todo aquello que cabe dentro de la luz que genera la linterna. Eso vendría a ser la memoria operativa. Ahora, la pregunta acá es cómo se toman decisiones respecto de qué se retiene, qué no, cómo se hacen las operaciones, qué recursos se le asignan a qué tareas. Eso depende de un mecanismo endógeno de la memoria que se llama ejecutivo central, que dirige la atención y controla el procesamiento. Y vendría a ser, en el fondo, un algoritmo o un conjunto de algoritmos que operan de manera automatizada en nuestras mentes para tomar estas decisiones y asignar estos recursos. Por eso es que, en el fondo, cuando vuestro foco de atención se va hacia otro lugar, hacia otro estímulo, es el ejecutivo central el que está haciendo eso. Y la atención selectiva, la capacidad de poner atención a ciertos estímulos excluyendo otros, es lo que opera cuando ustedes están tratando de concentrarse en una conversación y aparece al lado un ruido que los distrae, otra conversación que compite por vuestra atención o cualquier otro estímulo, cualquier otra situación que ustedes quieren dejar fuera, que quieren bloquear. Es el ejecutivo central quien mantiene el foco de atención en su lugar y hace que no varíe, que no divague involuntariamente hacia otros estímulos. Eso es lo que hace el ejecutivo central. Y por otro lado, el ejecutivo central también recupera información de la memoria operativa, por ejemplo, datos acerca de un procedimiento, cómo se escribe esta palabra en el teclado, cómo se descorcha una botella, cómo se usa esta herramienta, cómo se canta esta canción. Todos esos procedimientos, esos procesos, los controla el ejecutivo central. Y lleva la información de la memoria a largo plazo, primer círculo celeste, de la memoria a largo plazo, primer círculo celeste, a la memoria operativa, segundo círculo celeste. Y de ahí se extrae del sistema, sale hacia afuera en el fondo. Y esas son lo que se denominan las acciones controladas. Por ejemplo, voy a cantar una canción. Por ejemplo, voy a dar esta respuesta. Por ejemplo, voy a hacer esta pregunta. Son decisiones que ustedes toman y que están bajo vuestro control. Pero por otro lado, hay ciertas acciones que también están bajo nuestro control, pero que no demandan recursos atencionales. Es decir, no requieren al ejecutivo central. Es como que no lo molestan. Y esas son las acciones automáticas, que son todos aquellos procedimientos que nosotros tenemos tan aprendidos que los hacemos de manera casi automatizada. Por ejemplo, caminar. Por ejemplo, tararear una canción que hemos tarareado cientos o miles de veces. Por ejemplo, al tomar apuntes, escribir lo que se nos dice. Si yo les dicto una palabra, ustedes la escriben casi de manera automática, no de manera involuntaria, pero no tienen que detenerse a recordar cada una de las letras, sino que lo hacen de una manera fluida porque lo tienen sobreaprendido. Las acciones automáticas y las acciones controladas son en el fondo lo que constituyen las conductas sobre las cuales nosotros operamos en el mundo. Y por eso a mí me gusta mucho más este modelo que el modelo multialmacén, porque el modelo multialmacén en primer lugar nos da la idea de que estos almacenes son espacios separados, cosa que no es así. Y en segundo lugar, el modelo multialmacén no tiene este factor bidireccional del modelo de Cowan, o mejor dicho, este aspecto más bien ecológico. ¿Qué significa ecológico en psicología? Que representa o que tiene conexión con el ambiente natural del sujeto.
Y en este caso el ambiente natural del sujeto es percibir estímulos, pero también ejecutar conductas. Examinemos ahora con más detalle la memoria de trabajo, memoria operativa o memoria a corto plazo. Lo que la caracteriza en primer lugar es que es un espacio de trabajo. Una muy buena analogía es un escritorio, un espacio físico, bidimensional, en donde uno ordena los elementos para trabajar con ellos. Uno los puede ir poniendo sobre el escritorio, uno los puede ir reorganizando, pero obviamente esto inmediatamente nos lleva al hecho de que al ser un espacio es limitado. No cabe todo en la memoria a corto plazo. Caben solamente algunos elementos. Ahora, ¿cuáles son los elementos? ¿Cuál es la unidad de la memoria a corto plazo? ¿Son letras? ¿Son números? ¿Qué son? La unidad con la cual se mide la capacidad de la memoria a corto plazo no son los bits, como ocurre con los computadores, sino que son un concepto abstracto llamado chunk. Chunk en inglés significa pedazo y se refiere a una unidad de información significativa. 1, 9, 9, 8 podrían ser 4 números, por lo tanto 4 chunks. Pero si los unimos y lo transformamos en 1998, el año en que nació mi hermano mayor, por ejemplo, inmediatamente esos 4 chunks se transforman en uno solo. Y por otro lado, la información, ¿y por qué ahí dice 7 más menos 2 chunks? Porque el límite superior de la memoria a corto plazo, de acuerdo a los estudios de Miller en los años 50, plantean que este puede ser de entre 5 a 9 elementos, es decir, 7 menos 2 o 7 más 2, dependiendo de la complejidad de los elementos que se intenten retener. Y por otro lado, también es importante considerar que la memoria a corto plazo tiene una duración que es limitada. Y de hecho es de breve duración. Yo les había dicho 30 segundos. Pero otras mediciones hablan de 18 segundos y otras incluso hablan de 15 segundos. En la medida en que no se utilicen estrategias de repetición. Perdón, estrategias como la repetición. ¿Y cómo se olvida la información de acá? A través del decaimiento, que ese es un fenómeno observado por Peterson. Básicamente, en la medida en que se impiden estrategias de retención de información, la huella de memoria decae de manera natural. Por otro lado, la búsqueda de la información dentro de la memoria de corto plazo es serial, exhaustiva. Es decir, si nosotros tenemos 9 elementos en la memoria a corto plazo y queremos encontrar uno de ellos, por ejemplo, yo les dicto una serie de 10 animales, ya no digamos 9 animales, y yo, por ejemplo, yo les digo gorila, hurón, vudú, buitre, macaco, pitón, perro. Luego yo les pregunto, ¿está jirafa dentro de los elementos que yo les dicté? Para responder a esta pregunta, ustedes buscarían uno por uno todos los elementos de la memoria a corto plazo, hasta el final. Incluso, aunque jirafa esté dentro de los animales mencionados. Aunque ustedes encuentren jirafa en el segundo lugar, van a buscar hasta el final. Ahora, si quieren saber si dije jirafa o no originalmente, no la dije. Ahora, en ese sentido, una buena analogía de cómo se busca información en la memoria a corto plazo sería a través de cómo es el buscar del computador. Esta es información que proviene del trabajo de Saul Sternberg, también en los años 60. Ahora, ¿hay estrategias que permitan mejorar u optimizar la retención de la memoria a corto plazo? Sí, hay dos que se mencionan tradicionalmente. La primera de ellas es la repetición, que es como ya veíamos, repetir una y otra vez la información para que no se, entre comillas, evapore. Eso solo retiene la información durante un rato mientras se utiliza o mientras se repite. ¿Hay alguna otra estrategia que sea más efectiva? Sí. El chunking o chanqueo consiste en transformar unidades individuales de información, es decir, agrupar unidades individuales de información en grupos o clusters
más inclusivos y que sean significativos. El mejor ejemplo es el que les di. 8199, son dígitos que quizás no tienen mucho sentido, yo los reorganizo en 1998, 1998, el año en que nació mi hermano. O por ejemplo 1492, el año en que se descubrió América. O podría ser letras para formar una palabra. Muchas veces nosotros lo hacemos para facilitar la recuperación de información. Ahora bien, la memoria de trabajo o memoria a corto plazo se puede entrenar y se entrena tanto en la educación formal como en ciertos programas de estimulación cognitiva, ya sea para recuperar algún tipo de daño sufrido o por algún otro fin. Tomemos como ejemplo esta actividad. A ver si ustedes la podrían resolver. Y para resolverla, primero tienen que tratar de memorizar las 4 parejas que están en la parte superior de la imagen. Y luego, sin mirar la parte de arriba, en la sección inferior, unir con flechas cada pareja. Pueden poner pausa. Veamos si lo pueden hacer. Habíamos dicho que el procesamiento en la memoria de corto plazo, memoria operativa o memoria de trabajo, es serial. ¿Pero a qué se refiere eso? Se refiere a que la información es procesada en serie, es decir, es procesada en el orden en el que ingresa la información. Así, por ejemplo, nosotros tenemos un primer elemento que está indicado ahí por el número 1, que es el primero en ingresar, luego viene el 2, luego viene el 3, luego viene el 4, el 5, el 6 y el 7. ¿Qué son esos? ¿Qué son esos, podríamos decir, tejos, discos que están ahí? Cilindros, llamémoslo tejos, ya, tejos. Esos tejos, como el juego del tejo, lo que se le tira a la rana, el tejo, son chunks, es decir, unidades de información. Y lo primero en ingresar es lo más antiguo en la memoria de corto plazo. Y típicamente cuando nosotros ingresamos información y la recordamos preferentemente lo primero en ingresar a la información, si tendemos a recordar el 1, el 2, el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3, eso se llama efecto de primacía. Y si tendemos a recordar lo más reciente, eso se llama efecto de recencia. Pero a mí lo que más me interesa, más que la repetición, es que se entienda cómo es esto del chunking. Y ya ahora que identificamos estas 7 unidades de información que típicamente son las que caben dentro de la memoria a corto plazo, podemos ponerles ya contenido. Digamos que lo que yo estoy haciendo es que estoy tratando de recordar letras. ¿Por qué razón? No sé, pero estoy tratando de recordar letras. Y ahí yo tengo que cada chunk es una letra. Así que por lo tanto puedo recordar 7 letras al mismo tiempo. T, I, P, L, O, C. Sí, sé que estoy abriendo los ojos, sé que estoy haciendo trampa, pero F. Ya. El asunto es que si yo agrupo las letras de manera fonética, de manera que yo lo pueda pronunciar, puedo llegar a esto. En vez de recordar T, I, P por separado, lo puedo recordar como tip. En vez de L, O, C, como loc. Y así puedo agregar otras letras. Y cuando yo hago un chunking, es decir, cuando yo agrupo, puedo pasar de recordar o de retener 7 letras a retener 21 letras. Y ustedes pueden llevar este ejemplo a otras instancias tales como las mnemotecnias, que nos permiten amplificar la capacidad de la memoria. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de conocer estas características de la memoria a corto plazo para el estudio, particularmente el estudio universitario? La primera es que la cantidad de información, como les decía en la diapositiva anterior, que se puede manejar dependerá de la capacidad de ustedes como estudiantes para realizar este chunking, es decir, esta agrupación de información, o lo que es lo mismo, volver cada unidad lo más significativa y abarcativa posible.
Y por otro lado, el chunking puede aprenderse. Incluso la información para el estudio puede estar ordenada de tal manera que lo facilite. Es decir, muchas veces, por ejemplo, los manuales de información, los manuales técnicos que se utilizan en cursos introductorios, como por ejemplo Introducción a la Psicología, Introducción a la Sociología, etcétera, vienen con la información previamente organizada de tal manera que se facilite justamente este proceso, que es el chunking. Ahora bien, ambos modelos, el de Atkinson y Shiffrin y el de Cowan, mencionaban otro almacén de memoria, que es conocido como memoria a largo plazo, que es aquel almacén de información y de datos autobiográficos que yo les mencionaba hace un rato. Pues bien, quienes hayan visto la película Intensamente, Inside Out, de Pixar, estarán familiarizados o familiarizadas con la imagen que está acá abajo. Esta gran biblioteca de recuerdos, que es la mejor forma que tenemos de representar la memoria a largo plazo, una especie de biblioteca justamente casi infinita, casi infinita. Porque, de hecho, son muchas las cosas que sabemos de la memoria a largo plazo, pero dentro del gran concierto de las cosas es muy poco. Pero una de las pocas certezas que tenemos es que no hay un límite experimental, al menos para la cantidad de recuerdos y la cantidad de información que puede almacenar una persona. Pero el gran problema es que si la memoria es ilimitada, ¿cómo se organiza el material? Porque ¿cómo podemos organizar una biblioteca que no tiene fin? Y eso nos genera una paradoja, un gran desorden. ¿Cómo encuentras un libro en una biblioteca de millones de volúmenes si estos no están ordenados? Ese es un gran problema. Y el gran tópico acá es que el orden en la memoria es crucial. Porque si la información está en la memoria a largo plazo, pero no está organizada, no tenemos cómo acceder a ese dato en particular. Así que, como les decía, la organización es crucial. Y esa organización tiene que tener un orden, porque si ese orden no se genera, la información no es que se pierda, pero va a ser muy difícil de encontrar. Si nos piden un dato particular, como por ejemplo, ¿cómo le llamarían ustedes al conjunto de normas morales que provienen de la crianza parental y que rigen de manera involuntaria nuestra conducta desde el punto de vista de la psicología que nace en Europa a fines del siglo XIX? La respuesta es super yo. ¿Y cuál es esa psicología del siglo XIX? El psicoanálisis. El asunto es que para encontrar un dato la organización es crucial, es importante, no se puede subestimar. Y la falta de organización es lo que muchas veces explica el olvido, particularmente el olvido que se da entre un periodo de aprendizaje y el siguiente, por ejemplo, entre un semestre y otro en la universidad. Por eso es que este chiste que representamos acá no es baladí y de hecho es bastante pertinente, ya que esa falta de organización de la información, el estudiar sin darle una estructura a la información que uno integra, sin conectarla con otros datos que uno conoce previamente, es lo que muchas veces genera el olvido. No es que el dato no esté, sino que el dato no se puede encontrar. De hecho, se plantea que la información en la memoria a largo plazo se organiza como un conjunto de nodos que están interconectados entre sí por lazos de significancia o significatividad. Por ejemplo, ¿cuál es la relación entre un vaso y el agua? De hecho, cuando ustedes les piden un vaso de agua, ¿ustedes en qué piensan? ¿En un vaso hecho de agua? No, ustedes piensan en un vaso lleno con agua. La relación entre vaso y agua es la de ser receptor y contenido, o receptáculo y contenido, o contenedor y contenido. Esa es una relación de significancia. Y al parecer nuestra memoria estaría
organizada en base a estas relaciones de significancia en lo que se conoce como una red semántica. Y acá tenemos una representación bastante humilde y bastante sucinta acerca de una red semántica respecto de algo muy particular que es lo que en Chile conocemos como bebida y que típicamente en el resto de Latinoamérica se conoce como refresco. Los colores no tienen un significado tan claro. Lo importante es que esto podría ser la representación del conocimiento de una persona. La bebida o refresco se asocia primordialmente a sed, botella y sabor. El tamaño y la cercanía de los nodos representan su significancia y la fuerza de la asociación con un concepto particular. Luego vienen otros conceptos como gas, sabor, calor, rica, tienda, publicidad, fiesta, que son un poquito más orbitales, pero que de alguna manera igual los entendemos como parte de esta red semántica. Y otros un poquito más periféricos, como podrían ser, por ejemplo, reunión, light, mercadotecnia, camión, deporte, también están asociados con refresco o con bebida, pero de una manera menos clara y por lo tanto no va a ser lo primero que pensemos cuando pensemos en bebida. Ustedes pueden llevar este ejemplo a otros conceptos como psicoanálisis, psicología, aprendizaje, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando las redes semánticas interactúan desde el sujeto con el medio ambiente, se convierten en patrones de pensamiento, de conducta, que organiza categorías de información y la relación entre esas categorías, es decir, esquemas cognitivos. Los esquemas cognitivos serían estructuras mentales que nos ayudan a entender el mundo y a interactuar con él. Por ejemplo, acá tenemos valga la redundancia, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo acerca de cómo adquirimos nueva información y la hacemos interactuar con conocimiento ya existente. Tenemos en la primera sección de la imagen a una niña que ve a un perro y sabe que es un perro, es el perro de su casa. Y luego un día llevan a su casa un gato. Ella inmediatamente ve al gato y le dice, perrito, doggy. ¿Por qué a un gato le diría perro? Una niña que está recién aprendiendo a hablar, o un niño que está recién aprendiendo a hablar, no sabe a priori, de antemano, qué significan las palabras. No tiene idea que perro define a una categoría especial y particular de animal. Ella asume que todo animal es un perro. Ve otro animal y por lo tanto ella le dice perro, perrito o doggy. El padre luego le explica que eso no es un perro, sino que es un gato. Basta con que le diga no, no es perro, es gato. Eso inmediatamente genera una división categorial en la niña. Ya no es la palabra perro una denominación para todos los animales. Existen los perros y existen los gatos. El esquema de esta niña para entender los animales se ha complejizado. Pero nosotros no tenemos esquemas solamente para entender los objetos del mundo. Habría distintos tipos de esquemas planteada la psicología cognitiva. Habría esquemas personales que involucran una serie de elementos. Apariencia, personalidad, preferencias, conductas. No es lo mismo un guardia que un profesor, que un médico, que un amigo o que un primo. Habría esquemas también de eventos que tienen los elementos que están indicados acá en este recuadro. Habría esquemas personales que tienen una serie de elementos, es decir, ¿cómo se describe uno a sí mismo? Acá el ejemplo dice, futuro doctor. Si el sujeto dice, yo quiero estudiar medicina, piensa en sí mismo como un futuro doctor. Cuando ustedes les preguntan, ¿cómo te imaginas tú en 10 años más? Les están preguntando, ¿cómo es tu esquema de ti mismo o de ti misma en 10 años más?
Acá dice también, odia el brócoli. Muchas veces cuando nosotros nos definimos a nosotros mismos o nos presentamos ante otros, hablamos de aquello que es relevante respecto a nosotros mismos. Y luego aparece la palabra smart, que significa listo o sagaz. Y tiene que ver con las características que nos atribuimos a nosotros mismos. También existen otro tipo de esquemas, los esquemas sociales, que nos permiten entender situaciones. Y acá tenemos el esquema de cita. Y a mí siempre me ha dado risa porque en Chile nadie dice cita. En Chile la cita es con el médico, o la cita es con el peluquero, o con la peluquera, o con la médica. Pero sí existen las citas. Y cuando se habla de una cita, si a ustedes les dicen salgamos, ustedes no necesariamente van a utilizar la palabra cita, pero la van a entender como una cita. Si se activa ese esquema, ustedes inmediatamente van a pensar, hay que ser respetuoso, alguien tiene que pagar por las entradas al cine, y dice ahí, don't eat garlic, que significa no comer ajo. Por ejemplo, una cita con el médico, ir al restaurante. Cada vez que se habla de uno de esos eventos, se activaría un esquema particular que nos permite predecir qué es lo que va a suceder y por lo tanto eso nos permite comportarnos en el mundo. Y nosotros sabemos, por ejemplo, que al gato se le hace cariño en el lomo y no en la panza. Nosotros sabemos que cuando el perro mueve la cola es porque está contento, lo cual es una simplificación un tanto... Bueno, es una simplificación de la conducta, pero en el fondo, cuando se nos menciona algo, nosotros no solamente pensamos en la definición de ese algo, también pensamos en una serie de conceptos asociados que vendrían a ser justamente el esquema de ese concepto. Complementando con lo anterior, en psicología cognitiva siempre ha sido interesante comparar cómo aprenden los expertos versus cómo aprenden los novatos en una materia particular. Por eso es importante preguntarnos cuando aparece nueva información, ¿qué hacen cada uno de estos dos grupos? Lo primero es que cuando se menciona algo, se activa un esquema de conocimientos previos. Por ejemplo, si yo les digo, vamos a ver el paradigma de la conformidad social de Ash, ¿qué les genera eso a ustedes? Probablemente nada. Para ustedes, Ash es solamente un entrenador de Pokémones. Pero en psicología, Ash es un nombre como Zimbardo, como Milgram, o como cualquier otro prócer de la psicología social. Si yo les digo, vamos a ver el esquema de la conformidad social de Ash, que se enmarca dentro de la historia de la psicología social, eso inmediatamente a ustedes les activa conocimientos previos, psicología social, que quizás no han tenido la asignatura todavía, pero algo ya saben de ella. Entonces aquí viene la nueva información y como les decía vamos a comparar el aprendizaje del principiante versus el aprendizaje del experto. El esquema que se le activa al principiante versus la nueva información genera esta relación gráfica que vemos acá. El esquema del principiante es más bien pequeño, limitado, quizás básico, no en el mal sentido de la palabra, pero es inicial. No tiene tanta información. Y por eso esta nueva información, que consiste en 6 datos interconectados, o mejor dicho, agrupados en 2 tríadas de datos, de estos 2 grupos de datos, hay solo uno que se puede conectar con algo que conoce el principiante. Ah, psicología social. En cambio, el experto, que tiene un esquema mucho más elaborado y complejo, puede conectar muchos nodos con cada uno de los 6 nodos de la información nueva. Porque el experto en psicología, digamos, y vamos a entender por experto en psicología, un estudiante terminal, un estudiante de 5º año, ¿dónde está mi mano ahí? Un estudiante de 5º año ya tiene mucha más información, quizás ya sabe quién es Ash, sabe lo que es un paradigma, sabe lo que es la conformidad. Todos saben lo que es la conformidad, pero me refiero a desde un punto de vista psicológico. Entonces, por lo tanto, inmediatamente puede conectar todos esos datos con información previamente aprendida. La información nueva, entonces, se integra en la memoria. Eso es lo que denominamos adquisición. ¿Dónde está mi? Vamos a la cámara. Eso es lo que denominamos adquisición. Ahí está, tengo que hacerlo ahí. Adquisición. Una vez que la información se adquiere,
se puede conectar, como veíamos en la diapositiva anterior, con otros datos previos. Eso es la codificación. Pero ya les decía yo, de nada sirve el conocimiento si no lo podemos llevar a la acción. Y saber algo y utilizarlo en el momento indicado es lo que conocemos como recuperación, que lo podemos llevar académicamente a la prueba, pero en términos ecológicos, que ya lo había definido en una diapositiva anterior, llevarlo al quehacer del psicólogo o de la psicóloga. La adquisición consiste en traducir los estímulos del medio ambiente a un código que la memoria pueda manejar. Básicamente es estudiar, es aprender de la experiencia, es escuchar al otro y entender lo que está diciendo. Y vamos a poder traducir los estímulos a un código mnémico en la medida en que nosotros tengamos la riqueza y la variedad de códigos y de información que nos permita comprender lo que estamos viendo. Pensemos, por ejemplo, en lo que es ver un documental experimental sueco de 1967. Es muy poco probable que eso para nosotros sea una especie de experiencia surrealista no muy llamativa. Pero si nosotros tenemos conocimiento acerca de, por ejemplo, quién era Olof Palme, que fue un famoso primer ministro sueco asesinado en uno de los eventos más bizarros dentro de la historia sueca, o saber, por ejemplo, quién fue Lee Harvey Oswald. En la medida en que nosotros tengamos esa información, vamos a poder entender a qué hace referencia ese documental sueco o a qué hace referencia un documental acerca de el clima político de Estados Unidos en los años 60. Esa información, el tener esa información nos permite traducir lo que nosotros vemos a algo que nosotros podamos manejar y por lo tanto recordar. Y ahí viene la segunda etapa, que es la codificación, que es guardar los datos por un tiempo determinado. Y esto es súper importante. Va a ser muy difícil que recordemos algo que no entendemos. En la medida en que nosotros entendamos qué es lo que representa el Guernica de Picasso, se nos va a quedar mucho más fácil en la memoria, por ejemplo, el toro cíclope. Si no saben a qué me refiero, googleen ahora mismo el Guernica de Picasso, que yo creo que es una de las pinturas más icónicas del siglo XX. Bueno, y finalmente tenemos la recuperación, que como les decía, es el momento en que se trae a la conciencia los datos almacenados para utilizarlos. Y eso es lo importante, utilizarlos como, utilizarlos de manera contextual para ejecutar una tarea y lograr un objetivo. Y uno de los grandes desafíos de la estudiante o del estudiante es la codificación. Adquirir información no es tan difícil, uno va leyendo, va entendiendo, pero el problema es que la información se conecte con esquemas ya existentes en nuestra memoria a largo plazo. Por eso es que la codificación es un proceso crucial en la formación universitaria. Así que, desgranémoslo. Lo primero a tener presente es que cuando se habla de la codificación, hay un proceso fundamental, que es el repaso. Y hay dos tipos de repaso. Primero tenemos el repaso de mantenimiento, que es repetir la información en un buffer. ¿Y qué es un buffer? Un almacén que funciona por repetición, de manera circular. ¿Cuál es el problema? O sea, el repaso de mantenimiento no es muy conveniente y por eso yo les decía que hay un problema. ¿Cuál es? Que demanda mucho esfuerzo. No es tan eficaz para pasar la información a la memoria a largo plazo. Es como que la información se mantiene ahí como este número telefónico que yo les decía que uno lo repite, lo repite y lo repite hasta que cuando uno lo utiliza se olvida. Y eso se parece mucho a estudiar y estudiar y estudiar para la prueba y luego olvidar lo que uno aprendió. Pero si uno conecta la información con lo que uno ya sabe y con lo que uno cree que va a ser necesario a futuro, entonces uno ya está entrando en el otro tipo de repaso, que es el repaso de elaboración, que básicamente consiste en procesar el estímulo a profundidad cada vez mayor y eso produce recuerdos más duraderos. Como dice la diapositiva, subraya los aspectos semánticos, es decir, significativos del estímulo. Y como les decía, esto se logra básicamente vinculando la información nueva con la que ya se tiene. Ahora, ambos tipos de repasos están bajo el control consciente, pues operan sobre los contenidos de la memoria de trabajo, es decir, la memoria operativa. Y siempre que uno está repasando información,
Eso demanda recursos cognitivos. Básicamente, estudiar, aprender y en segundo lugar, estudiar principalmente y conectar esa información con lo que uno conoce, con lo que uno cree que conoce, con lo que uno cree que va a necesitar, demanda esfuerzo. Por ejemplo, cada vez que estudien, háganse la siguiente pregunta. ¿Cómo podría aplicar yo esto en el quehacer del psicólogo o de la psicóloga? Y no lo piensen solamente en términos de hacer psicoterapia o de hacer selección de personal. Imaginen cualquier tipo de situación o busquen una situación en la cual lo que estén aprendiendo, por ejemplo, un concepto filosófico, por ejemplo, una definición fenomenológica, les pueda ser útil. Eso inmediatamente va a activar esquemas o por lo menos les va a permitir postular a construir esquemas nuevos que van a facilitar el recuerdo. Pero la codificación no se alimenta solamente de repaso. Hay otros procesos que también participan de ella. Tenemos por otro lado la mediación, que es conectar un elemento difícil de recordar a algo más significativo. Por ejemplo, recordar sílabas sin sentido, dándole un sentido usando una palabra con algún significado. Por ejemplo, H-A-L. H-A-L. HAL, que es el computador de la película 2001, Odisea del Espacio. La mejor película de la historia, entre paréntesis. Si no la han visto, bueno, no sé si recomendarles que la vean porque puede ser un viaje un tanto alucinante. Pero por ejemplo, si en mi caso HAL yo lo puedo vincular con HAL. O volvamos al paradigma de la conformidad social de Ash, que básicamente consiste en la idea de que cuando un sujeto participa de una dinámica grupal en donde todos los demás están de acuerdo en algo que al sujeto no le parece, es muy probable que el sujeto termine concordando con la mayoría. La conformidad social, básicamente los sujetos dicen que sí a lo que la mayoría dice que sí. Y ustedes perfectamente lo pueden vincular a una reunión de junta de vecinos en la que estuvieron, en donde se tomó la decisión de hacer la plaza principalmente de cemento, porque el cemento era mucho más resistente a la lluvia y a los embates del clima. Perfecto, todos levantaron la mano, así que yo levanté la mano. Después fuimos, vimos la plaza hecha de cemento y era horrible, era terrible. Parecía una plaza de Corea del Norte. Si ustedes vivieron esa experiencia o algo similar, es muy útil para recordar algo tan abstracto como el paradigma de la conformidad social de Ash. También otro recurso que se puede utilizar para codificar información de buena manera es utilizar lo que se denominan las imágenes mentales. Las palabras o conceptos que provocan imágenes se recuerdan mejor que los que no lo hacen. Y en algunos casos es difícil. Cuando no haya una imagen, por ejemplo, paradigma. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es una idea central en la investigación. El paradigma de la conformidad social de Ash es un famoso experimento en donde un grupo de actores concordaban en que una línea muy larga era igual a una línea muy pequeña. Y todos decían que sí, que eran iguales. Y el sujeto que no era actor miraba a los demás y decía, bueno, será. Un paradigma es eso, una idea central en la investigación. Recordar paradigma es difícil. Pero por lo tanto, si ustedes piensan en esa situación y se la imaginan, eso va a ser más fácil, va a facilitar que ustedes recuerden ese dato, esa definición, que si no forman imagen alguna. Y por otro lado, las imágenes extrañas se recuerdan más. Eso genera además diferencias individuales entre las personas y es importante que tomen esto en consideración. Y acá llegamos a un territorio que quizás es más conocido para ustedes, que es el de las mnemotecnias, que son procedimientos más o menos estandarizados que permiten amplificar la amplitud, valga la redundancia, de la memoria a corto plazo y su traspaso a la memoria a largo plazo y por sobre todo su recuperación. Y hay de distintos tipos. Nosotros vamos a ver como ejemplo solo algunos. Uno de ellos es el método de las historias, que consiste en hacer una historia con la lista de elementos a memorizar, que básicamente es hacer un relato. Está también el método
método de las perchas, que consiste en asociar un elemento a memorizar con un elemento conocido. Un buen ejemplo es el de la canción de los 10 perritos, que dicho sea de paso creo que es una canción bastante triste porque al final habla de la pérdida de perritos. Luego tenemos también el método de la primera letra, que consiste en usar la primera letra de una palabra como clave. Por ejemplo, las siglas, y a veces no tiene por qué ser necesariamente la letra, puede ser toda una sílaba. Un buen ejemplo es prometanatelo. ¿Qué cosa? ¿Cómo era? Prometanatelo. Para algunos de ustedes va a haber sonado una campana, para algunos de ustedes no. ¿Y a qué hace referencia esto? A una forma de recordar las fases de la mitosis. Profase, metafase, anafase, telofase. Pro, meta, ana, telo. Hacer esa palabra, que es pronunciable, no significa nada por sí misma, pero nos sirve para recordar esas fases. Y en psicología también hay algunas. Yo en este momento no pienso en ninguna, pero ustedes pueden generar sus propias mnemotecnias en ese sentido. Y tenemos también, y este me gusta a mí mucho, el método de los loci, que en latín loci significa lugares, y consiste en usar un lugar como clave para recordar la información. Y muchas personas utilizan esto para no olvidar algo para salir de la casa. Los lentes, la bufanda, las llaves, la billetera, el celular. Perfecto, puedo salir. Si no piensan en los pies, quizás salgan sin zapatos, pero se darían cuenta en el momento en que salgan del pasto húmedo. Pero, por ejemplo, donde también nosotros lo podemos ver, en el ejercicio mental que hacen los mnemonistas, que son personas especializadas en recordar mucha información y que pueden recordar con un solo vistazo de 1 minuto un listado de 50 palabras. Pueden buscar videos al respecto en YouTube. Y muchos mnemonistas cuentan que para recordar todo ese volumen de información se imaginan una gran casa con muchas habitaciones y en cada habitación un librero con cajones y dentro de los cajones hay tarjetas y cada tarjeta es un dato. Y con eso, gracias al poder de la multiplicación, podemos entender, bueno, entender en el papel cómo es que lo hacen para organizar toda esta información. Pero otra cosa es la codificación y por lo tanto la retención de información más compleja, más desafiante. Y ahí nosotros tenemos por lo menos 4 procesamientos distintos o 4 consejos que pueden facilitar el estudio. Lo primero es, al adquirir información para retenerla, utilizar lo que se denominan los organizadores previos, que son todas aquellas estructuras que preordenan la información antes de conocerla. Algo súper simple, leer el índice de un libro antes de leerlo. O sea, leer el índice de un libro antes de leer el libro. Por ejemplo, ver un documental, hoy día es muy fácil, ver un documental pequeño en YouTube de un tema antes de estudiar el artículo. Y hay muchos otros ejemplos que ustedes mismos y mismas pueden generar. En segundo lugar está la activación de esquemas, que ya vimos que es lo que eran los esquemas y consiste en hacer que las personas recuerden la información organizada sobre el tema que poseen previamente. Ahí está el ejemplo, en términos de aprendizaje propiamente tal. Pero por sobre todo, preguntarse, bueno, ¿qué es lo que yo sé del tema antes de comenzar a leer? Si yo les digo, y yo he puesto este ejemplo en clases, que vamos a hacer un ejercicio fenomenológico. ¿Qué sé yo de la fenomenología? Profe, pregunta, ¿qué es la fenomenología? La fenomenología es el estudio de las sensaciones, las percepciones y por sobre todo la representación interna de los eventos del mundo. Ya. ¿Qué me dice eso a mí? Tratar de hacerse preguntas que uno lo lleven a activar esos esquemas previamente. Y en ese sentido, en términos de hacerse preguntas, es casi lo mismo. Hacerse preguntas a uno mismo o a otros aumenta la probabilidad de recordar un dato o información específica. Hay personas que cuando estudian se hacen preguntas a sí mismos o a sí mismas o tratan de adivinar qué preguntas van a aparecer en la prueba. O al mismo tiempo, antes de la prueba hay muchas personas que quizás odiosamente o no
Llegan con el cuaderno y le preguntan al compañero o a la compañera, ya, dame la definición o explícame qué es lo que es el paradigma de la conformidad social de Ash. Hacerle una pregunta al otro aumenta la probabilidad de que uno recuerde ese dato después, independientemente de la respuesta del compañero o de la compañera, para que lo tengan presente. Y por otro lado, también es importante considerar que la información, repetirla constantemente es muy superficial. Repetirla y conectarla con otros datos es un poquito más profundo. Conectarla con el quehacer profesional es más profundo todavía. Y así hay distintos niveles por los que uno puede navegar. Hay niveles de procesamiento. Dos psicólogos cognitivos, Craig y Lockhart, demostraron que mientras más profundamente procesemos un dato, más probable es que lo recordemos. La profundidad de la codificación, dice ahí, depende de centrarse en el significado de lo que queremos aprender y no de sus características externas. Y hay un experimento que a mí me gusta mucho que se hizo en los años 70, que fue una década loquísima, en donde nosotros tuvimos la música disco, Star Wars, mundiales corruptos. Fue una década loquísima. Y tuvimos también este experimento que, como les decía, me gusta mucho porque refleja de qué se trata esto. Craig y Lockhart hicieron un estudio en donde a dos grupos independientes de sujetos les pusieron dos listados distintos de animales. A un grupo, en la primera condición, les pusieron animales, parejas de animales, que eran de muy distinto tamaño. Por ejemplo, un ratón y un oso. Por ejemplo, una jirafa y una comadreja. Y al otro grupo les pusieron animales de tamaño muy similar. Por ejemplo, un oso y un búfalo. Por ejemplo, una comadreja y un tejón. Para ambos grupos, la tarea era la misma. Responder la siguiente pregunta. ¿Cuál de los dos animales es más grande? Grupo A. Oso, ratón. Grupo B. Oso, búfalo. Nuevamente eran grupos distintos de sujetos. Y ellos tenían que responder esta pregunta con 10 parejas de animales. Pa, 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 pa. Lo que los sujetos no sabían es que luego venía una segunda etapa de recuperación. Les mostraban una lista de animales y ellos tenían los nombres de los animales y ellos tenían que responder con un teclado si es que el animal estaba presente o no en el listado que se les indicó. Por ejemplo, gacela. Por ejemplo, lagartija. ¿Estaba o no estaba en el listado de animales cuyos tamaños tuvimos que juzgar? Y los sujetos tenían que responder. La primera etapa daba lo mismo. Era la segunda etapa la relevante y eso fue lo que se contabilizó. ¿Qué porcentaje de los animales recordaron? ¿Y qué es lo que se obtuvo? ¿Cuál de los dos grupos recordó mayor porcentaje de animales o reconoció correctamente los animales que estaban en las listas previas? ¿El grupo A, que tenía animales muy disímiles en tamaño, o el grupo B, que tenía animales muy similares en tamaño? Y la respuesta es el grupo B. ¿Por qué el grupo B? Se preguntarán ustedes. Y la respuesta o la explicación que dieron Craig y Lockhart y que es muy consistente con lo que sabemos acerca de la memoria humana, es que el grupo B tuvo que hacer más esfuerzo para imaginarse los dos animales juntos y juzgar cuál de los dos era más grande, porque ambos animales eran muy parecidos. Ese esfuerzo cognitivo profundizó la huella anémica, o lo que es lo mismo, ponerle más neuronas a una tarea cognitiva aumenta las probabilidades de reconocer aquello que está involucrado en esa tarea. Eso refleja muy bien a qué nos referimos con niveles de procesamiento. Mientras más profundo, mientras más esfuerzo, mientras más recursos cognitivos demanda una tarea, más probable es que se recuerde. Y por eso, lo más probable es que en vuestra carrera en psicología, ustedes se queden con aquellos trabajos, con aquellas tareas, con aquellas pruebas o con aquellas materias que hayan sido más difíciles para vuestro aprendizaje.
Bueno, y creo que yo ya he hablado demasiado, así que vamos a ir cerrando con ciertas estrategias que podemos recomendar en base a lo que hemos visto en la clase de hoy día. Bueno, para estudiar, en ese sentido que es recomendable, lo primero, siempre antes de estudiar, activar conocimientos previos. Es decir, preguntarse, ¿qué sé de la materia? ¿Qué creo que involucra la materia? Y quizás, como les decía, buscar un video corto en YouTube o en alguna otra plataforma, leer un brevario, buscar un artículo en Wikipedia que vaya, eso, activando nodos de los esquemas que van a ser necesarios para comprender lo que viene a continuación. Las estrategias de estudio colaborativo, que son, por ejemplo, como ya les decía, las autoexplicaciones, la interrogación elaborativa, es decir, hacerse preguntas acerca de qué se trata esto, para qué sirve esto, cuáles son las objeciones para esto, qué críticas existen para esto. Es decir, hacer esas preguntas y responderlas aumenta las probabilidades de recordar la información en contextos pertinentes y exigentes. Por otro lado, también tenemos la codificación dual, es decir, no depender solamente de leer, solamente de repetir. Leer, repetir mentalmente, repetir en voz alta, escribir. En psicología no podemos utilizar codificaciones olfativas o gustativas, pero quienes tengan ciertas tendencias más hacia la sinestesia podrían favorecerse o beneficiarse de asociar ciertos conceptos con ciertos olores, ciertos colores o ciertos sonidos. En el fondo, vayan explorando vuestra propia mente y cómo funciona para conocer las codificaciones que más favorecen vuestra retención. Y por otro lado, es muy importante que para los conceptos más abstractos especialmente generen ejemplos concretos. Es decir, ejemplos que ustedes puedan aterrizar al quehacer, no solamente de la psicología, sino que de las ciencias sociales, de la ciencia en general y del oficio en el que ustedes estén. Y por sobre todo, no repetir como loras o como loros. Aprendan con comprensión. Eso significa, entre otras cosas, eh, llevar la definición abstracta a vuestras propias palabras. Y también utilicen mnemotecnias, que como les decía, son técnicas de memorización que facilitan el aprendizaje y por sobre todo la recuperación, porque uno inmediatamente puede generar una clave para retrotraer la información acá, a la memoria a corto plazo, que es donde se necesita. Pero no nos quedamos solo ahí, no son las únicas estrategias recomendables. Hay muchas otras que las podemos ir mencionando. Una de las principales es subrayar, que la mayoría de los y las estudiantes la utilizan. Pero la gran pregunta es, ¿qué es subrayar? Porque subrayar es un acto que a uno le permite concentrarse en la lectura, pero que también va destacando lo relevante. Por lo tanto, es importante subrayar palabras, datos o frases que parezcan más importantes. El gran desafío está en identificar lo importante, discriminar lo relevante de lo accesorio. Y ¿cómo lo hacemos? Activando esquemas previos. Ahora, también es útil subrayar con distintos colores. A mí me ha gustado siempre la palabra bolígrafo, porque diferencia el lápiz de mina de, bueno, el lápiz de pasta. Y a mí me gustan mucho más las denominaciones o los nombres de una sola palabra que lápiz de pasta, centro de llamados. Prefiero bolígrafo, prefiero locutorio. Ahí es donde creo que el resto de Latinoamérica tiene mucho que enseñarnos en términos de eficiencia lingüística. Pero estos códigos de colores saltan a la vista y por lo tanto nos permiten enriquecer nuestro código. Hay muchas personas que utilizan un color, como por ejemplo el amarillo, para lo teórico. El destacador celeste para los ejemplos paradigmáticos. Lo verde para lo anecdótico, excéntrico o idiosincrático, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes pueden desarrollar el código que ustedes quieran. Pero sobre todo es importante, como les decía, utilizar el subrayado no solo para concentrarse, sino también para facilitar la memorización. Y utilizar signos en el subrayado, es decir,
asteriscos, flechas, signos de exclamación que me permitan destacar información. Es decir, el subrayado no es solo subrayar, sino que es rayar y generar identificadores visuales que me permitan discriminar información. Discriminar nuevamente información esencial de la accesoria. Ahora, una vez que uno ha subrayado información, uno queda con justamente datos relevantes y es espectacular utilizar esos datos relevantes para construir un resumen. Como les decía, ayudándose de las palabras o frases subrayadas. Y el resumen debería, ojalá, no concentrar información aleatoriamente, sino en base a la estructura del texto, es decir, resumiendo por párrafo, por apartado o por lección, de tal manera que lo voy a inventar. Si el texto tiene 117 párrafos, vuestro resumen no necesariamente tenga 117 partes, pero que las partes que tengan reflejen esos 117 párrafos. Nuevamente, es un ejemplo. No sé si un texto tiene 117 párrafos o no. Ahora, el resumen tiende a ser lineal, pero hay personas que se benefician mucho más de un código que tenga una dimensión no solamente unidimensional, sino que bidimensional, y ahí es donde ya llegamos al esquema. Y los esquemas son estas organizaciones, como les decía, bidimensionales de la información, típicamente con nodos que se interconectan entre sí y que reproducen los mapas conceptuales que vendría a ser esta forma que tiene la información de distribuirse en nuestra memoria a largo plazo. Y para hacer los esquemas es muy útil utilizar las palabras y frases subrayadas o utilizar como insumo algún resumen que uno haya hecho o incluso puede ser el resumen de la compañera o el compañero. ¿Por qué? Porque estas palabras o frases subrayadas vienen a constituir los nodos que nos permiten hacer un mapa conceptual, que nuevamente, como les decía, es cómo se organiza la información en la mente humana. Y por otro lado, no olviden la importancia, el peso, el rol que tiene en vuestra mente la metacognición. Vayan ensayando distintas estrategias, monitoreenlas, evalúenlas y si no resultan adecuadas o si tienen algún defecto, vayan modificándolas y eso les va a permitir ir generando sistemas de aprendizaje más eficientes. Por lo tanto, reflexionen sobre el rol que juegan las estrategias de aprendizaje para memorizar. Y cuando ustedes vayan leyendo, bueno, lean, pero luego relean y modifiquen la velocidad de lectura cuando el contenido de un tema sea difícil. Si ustedes pasan de largo y no entienden, y esto es fundamental y tiene que ver con hacerse preguntas. Al final de cada oración, pregúntense rápidamente si entendieron y retuvieron lo que acaban de leer. Si la respuesta es sí, sigan adelante. Si la respuesta es distinta, vuelvan atrás una y otra vez las veces que sea necesario. Al principio es una lata, pero después uno va aprendiendo a discriminar cuándo es necesario devolverse y cuándo uno puede seguir. Es como cuando uno va manejando y uno tiene la sensación de que uno se pasó una bifurcación importante. Es muy distinto a cuando uno pasó una calle lateral. La calle lateral no es tan importante, la bifurcación sí. Si ustedes tienen la sensación de que hay una idea importante que no retuvieron, vuelvan atrás y utilicen los esquemas que sean necesarios para comprender. Y por sobre todo tienen que discriminar lo esencial de lo accesorio. Y con el tiempo uno va desarrollando una cierta expertise para hacer esa discriminación. Y finalmente es importante reflexionar acerca de qué estrategias de aprendizaje muy comunes son poco efectivas. Y les puedo mencionar, en primer lugar, y como lo vimos ya en la sesión anterior, masificar el estudio, es decir, concentrar el estudio, estudiar todo de una. La distribución del estudio a lo largo de sesiones progresivamente más inclusivas y abarcativas es mucho más eficiente que concentrar el estudio. Típicamente uno al final no retiene nada. Y al mismo tiempo sobreestudiar, es decir, decidir de antemano que uno tiene que estudiar 7 sesiones. Quizás en la quinta sesión uno ya se sabe todo.
Esas 2 sesiones extra solo a uno lo agotan, lo estresan y hacen que sea mucho más ineficiente el proceso de estudio. Al mismo tiempo, comenzar a leer subrayando y por lo tanto subrayando casi todo. Eso solamente genera angustia, la sensación de que falsa de que uno está avanzando sin que uno está avanzando, porque estudiar sin organizadores previos es como entrar a buscar una casa particular en una ciudad nueva sin tener un mapa. Releer por encima, sin realmente hacer una elaboración, sino leer una vez, 2 veces, 3 veces. No. Pero si uno lee una vez, uno se genera una idea del texto, uno lee una segunda vez, siendo más estratégico y buscando lo esencial, y releyendo una tercera vez, corroborando que las hipótesis que uno se generó o que lo que uno recuerda está ahí, es mucho más eficiente. Y finalmente, copiar, como quien dice, transcribir, como en un dictado. Leo, copio. Voy a copiar a mano, de manera literal, textual y exhaustiva, los apuntes del compañero o de la compañera. Poco útil. Porque, como todo en la vida, en el estudio, lo esencial, lo más útil, lo más eficiente es ser estratégica o ser estratégico. Y esa es la gran lección de esta clase. Conozcan vuestra mente para utilizarla de la mejor manera posible. Paz.